¿Qué tal? ¿Cómo están? Ayer tuve un debate con Luis Polo, unicitario, hablando de este tema, ¿no? Unicitarios, trinitarios. Y el tema era la primera de Timoteo, Dios se ha manifestado en carne, un tema que le encanta al mundo unicitario. Así que charlamos un poco de eso, pero me parece importante aclarar algunas cosas, porque en el formato de debate, que la verdad que no me gusta porque uno dice una cosa, el otro dice otra, no se pueden contrastar porque el tiempo no te da, y las preguntas no alcanzan para preguntar todo lo que uno quisiera para aclarar estas cosas. Entonces hay cosas que quedan dando vuelta y parecen que hubieran sido ciertas, hubieran tenido razón, y no es así. Así que vamos a analizarlo un poquito, vamos a verlo, y así analizamos. Su intervención, activamos el cronómetro. Dale, genial. Listo. Largamos, ¿sí? Dale, vamos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre Primera de Timoteo 3:16. De eso se trata este asunto, ¿no es cierto? Este tema de Dios fue manifestado en carne, ¿no es cierto? Primero que nada, para poder acercarnos a este tema de que Dios fue manifestado en carne, primero tenemos que entender quién es Dios, cómo es Dios y de qué se trata para poder entender la manifestación en carne. Si no, no vamos a poder acercarnos, ¿no es cierto? Yo tengo una mirada trinitaria, católica, obviamente, así que vamos a analizar un poquito de qué se trata cuando decimos Dios, ¿no es cierto? Dios es Yahvé. Yahvé es Dios. ¿Y qué es Dios? Para el católico, Dios es Padre, Verbo / Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tres personas eternas, coeternas y de la misma sustancia, así dice la definición, ¿no es cierto? Homoousios. Pero esto es más complicado que eso, ¿no es cierto? En realidad es mucho más complicado que lo que parece. Entonces, cuando uno dice, bueno, Dios fue manifestado en carne, pero Dios es Yahvé, y Yahvé es Padre, Verbo y Espíritu Santo. Entonces, el verbo de Dios, la palabra de Dios, por la cual Dios, Yahvé, manifiesta la creación, que es la que en el principio, o sea, eternamente, ha estado con Dios y en Dios y es Dios. Por eso vamos a Juan 1, ¿no es cierto? En el principio era la palabra estaba vuelta hacia Dios, está con Dios, separada de Dios. Por eso en el griego dice vuelta hacia expectante. Y la palabra es Dios. Entonces ahí tenemos este tema del cristianismo primitivo de por qué son personas separadas y no estamos hablando de que Yahvé es la palabra, ¿no es cierto? Porque esto es el tema del Antiguo Testamento. Si uno dice, bueno, Dios fue manifestado en carne, así, plano, nos encontramos que aunque parece que Yahvé fue manifestado en carne, pero en realidad, aunque es Dios la palabra, la que se manifiesta humanamente, porque cuando decimos se manifestó en carne, cuando decimos se manifestó en carne, en realidad es la palabra que encarna terrenalmente a través de una mujer humana para poder ser 100% humana. ¿Cómo hace el verbo para encarnar? El verbo podría hacerlo mágicamente, podría aparecer y listo. Sin embargo, para cumplir con el paradigma del Antiguo Testamento y para cumplir con el sacrificio vicario, tiene que encarnar a través de una mujer y por eso hace este mecanismo de encarnar a través de una mujer, de tal manera que se transforma en una persona, un descendiente de Adán, un judío, un hebreo, alguien que desciende de la casa de David, el Hijo del Hombre. Ahora, cuando decimos Dios se manifestó en carne, en realidad estamos diciendo que el verbo encarna terrenalmente a través de una mujer humana, judía, María. Ahora, ¿el verbo al encarnar deja de ser Dios? Y no, la verdad que no. Sigue siendo Dios, porque en realidad el verbo es el alfa, el omega, el principio, el fin. El que manifestó el universo al principio lo va a desmanifestar al final y lo sostiene mientras tanto. Entonces,
el Verbo está caminando con los discípulos en Galilea mientras sostiene el universo, ¿no es cierto? Nunca dejó de hacerlo. Está cumpliendo con dos situaciones simultáneas, siendo la divinidad. Él puede sostener el universo y de todas maneras caminar y comer pececitos con los apóstoles, ¿no es cierto? Pero en realidad sigue siendo Dios. Y entonces tenemos esta situación que puede ser difícil de entender. Por otro lado, el Verbo, cuando nos habla de su relación con el Padre, nos habla de alguien distinto de él, ¿no es cierto? Él dice, bueno, mi Padre, yo soy su Hijo, el Hijo de Dios. Y entonces nos muestra que hay una separación, una diferencia. Ora al Padre, ¿no? Le pide al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. O sea, está mostrando una diferencia. ¿Por qué los judíos de ese momento no le dicen de qué estás hablando? Lo que ocurre es que el judaísmo anterior a Jesús ya tenía en mente el binitarismo del Tanaj. El Tanaj, cuando era leído por el pueblo hebreo, lo entendían y se daban cuenta que en el cielo no había un solo poder, sino que había dos. De ahí venía el tema de la Merkabá, venía el tema de los dos poderes en el cielo, venía el tema de que las profecías mostraban uno que venía cabalgando las nubes y se sentaba a la derecha el que ya estaba en el trono. Y entonces, en todas las culturas antiguas, existía este tema de que Dios, la divinidad, cabalgaba las nubes. Sin embargo, no se sentaba a la derecha de nadie. Pero en el pueblo hebreo ocurre que las profecías, las visiones nos muestran a uno que cabalga las nubes, pero que se sienta al lado del que está en el trono. Entonces, el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo israelita, cuando estudiaban la Torá, el Tanaj, se daban cuenta de que algo no funcionaba bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay dos y no uno solo? Por lo tanto, cuando Jesús habla de que Él es el Hijo del Hombre, el que viene en las nubes del cielo, a los judíos les llama la atención. Dicen, este es uno de los dos poderes. ¿Y el otro dónde está? Y el otro es mi Padre. Está bien. No hay conflicto, porque cualquiera hubiera dicho, este tipo está loco, ¿no es cierto? O sea, lo escuchaba Jesús y decía, vos sos Dios, pero estás acá, ¿cómo que estás acá? Tenés que estar allá. Y allá hay otro. No, Dios es uno solo, ¿no? Porque el Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. Y entonces ese uno del Shema para el pueblo hebreo siempre fue una unidad compuesta. Ellos tenían claro que había mínimamente un binitarismo. El tema de incluir al Espíritu Santo luego lo vamos a entender ya con Jesús y ahí tenemos la Trinidad. Pero en el Antiguo Testamento, para los judíos, los hebreos, los israelitas, ellos veían un binitarismo y por eso hoy los judíos mesiánicos siguen viendo el binitarismo y no tienen problemas con ello. No es que los tipos dicen, somos politeístas, o ahora creo en dos dioses. No, porque ellos saben que Yahvé siempre se reveló al pueblo hebreo en forma de dos poderes en el cielo. Lo cual es un tema recurrente en todo el Antiguo Testamento. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, se encuentra con esta situación permanentemente de que cuando habla Yahvé son dos, ¿no es cierto? Y aparte está el Espíritu Santo, ahí el fuego. Bueno, tendríamos que leer un poco, no me va a dar el tiempo, pero ya lo leeremos un poco de Antiguo Testamento, donde se plantea este tema de dos siendo Yahvé, ¿no es cierto? Porque es Yahvé, pero Yahvé, aunque es uno solo, porque en la metafísica judeocristiana, Dios es uno solo, lo único y el único que existe. O sea, el único que tiene verdadera existencia en el judeocristianismo es Dios. Solo Él existe, lo demás es manifestación en Dios. ¿Y cómo se manifiesta Dios? Lo manifiesta a través de su palabra. Justamente la palabra, el verbo, el logos, es el que estuvo desde el principio eternamente con Dios y ocurre esta situación de generación eterna y en un presente continuo. Otro tema complejo de la revelación de Dios, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, Bereshit bara Elohim, y por lo general se traduce Bereshit en el principio, bara creó, pero en realidad no es crear, es manifestar, que no es lo mismo. O sea, Dios manifiesta, las personas crean.
Yo puedo crear un cuadro, no puedo manifestar el cuadro. La manifestación ocurre únicamente por la palabra de Dios, que manifiesta lo que no estaba manifestado, trae a la existencia lo que no existía. Yahvé manifiesta la creación a través de su palabra. La palabra tiene persona, o sea, la persona de la palabra por revelación de Dios, porque no es algo que intuitivamente uno va a aceptar o entender. La Trinidad no es intuitiva, ¿no es cierto? Uno lo entiende por revelación, decir, bueno, Dios lo muestra así. La palabra está separada, no es algo fácil de entender o de comprender o de aceptar intuitivamente. Dios crea manifiesta por su palabra. Y esto Juan 1 nos muestra, sin Juan, que es un capo, genio total, Juan, nos dice, la palabra era desde el principio, eternamente, la palabra está vuelta hacia Dios. Para que algo esté vuelto hacia otro, tiene que estar separado. Por eso el griego dice está vuelto hacia, está expectante para recibir instrucciones del Padre, porque no tenemos otra palabra. Me encantaría tener un neologismo para el Padre. Lo busco como loco, como teólogo, trato de buscar una palabra para el Padre, pero no tengo. La única palabra que tengo para el Padre es Padre, pero la palabra Padre está en relación al Hijo. Sin Hijo no hay Padre y sin Padre no hay Hijo. La idea sería tener un nombre para el Padre, pero como Padre e Hijo están desde la eternidad y no hay un momento en que el Hijo no haya existido, entonces podemos hablar del Padre. Pero este Hijo es en relación al Padre. De eso se trata lo que se llama pericóresis. Es la danza intratrinitaria que tiene que ver con la relación binitaria entre Padre y Verbo Hijo. Esta relación se produce, por eso, para poder nombrar al Padre tenemos que tener un Hijo, y para poder nombrar un Hijo tenemos que tener un Padre. Ni el Padre es Padre, ni el Hijo el Hijo. ¿No es cierto? Estamos hablando de Dios. Entonces, son analogías sencillas para hablar de temas muy complejos como es la divinidad. Entonces hablamos de Padre. ¿Pero Dios es Padre? Y la verdad que no. ¿Y el Hijo? Y no, tampoco. Pero es Hijo. Sí, no, pero no, estamos hablando de Dios. Dios es una absoluta singularidad, no puede describirse absolutamente. Entonces usamos dibujitos sencillos, un crayón en la pared, una figurita cortada con papel, y decimos el Padre y el Hijo, pero ni el Padre es Padre ni el Hijo es Hijo, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de Espíritu Santo estamos en la misma, o sea, tampoco podemos definir a ninguno de los tres. Lo que pasa es que esto se produce de tal manera que un humano con una mente finita pueda acceder a una relación intratrinitaria del Dios único, de tal manera de poder acercarse un poquito a la divinidad, a entender la revelación, porque en realidad, volvemos al principio, la Trinidad no es intuitiva y no es algo que se le haya ocurrido a alguien, es pura revelación de Dios del Antiguo Testamento, confirmada por el mismo Verbo encarnado que nos habla de esta relación. El Padre, mi Dios, ¿no? En esta situación de humano encarnado, que habla del Padre como su Dios porque está encarnado. Obviamente, también cuando hablamos de Dios en relación al Verbo, estamos hablando otra vez de una situación relacional en una situación humana encarnada que tiene su Dios y él dice, bueno, ese Dios que yo tengo como humano encarnado es mi Padre. Otra vez caemos en la relación intratrinitaria de Padre e Hijo, que tampoco existe. En la realidad, si vamos a Dios, no existe. Lo que pasa es que lo tenemos así, pues si no, no lo vamos a entender. ¿Cómo hacemos para acercarnos a la divinidad si no tenemos un ancla terrenal y humana para poder pensarlo? Entonces, Dios ha utilizado analogías sencillas para tratarnos como si fuéramos niños de jardín de infantes. Bueno, ¿y quién sos vos? Y yo soy tu papá. Uy, genial, tengo un Padre celestial. Bueno, genial, pero ¿es nuestro Padre? No, es el manifestador de la creación, ¿no es cierto? No es Padre. Y el Verbo, y es el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Y es el Verbo por el cual el Padre manifiesta, Yahvé. Y entonces es un tema que hay que tomárselo con mucho cuidado porque
muchas veces ocurre que las formas sencillas de Dios de comunicar temas trascendentales complejos pueden ser tomados de manera literal, tomar una lectura literalista y confundirnos, ¿no? Terminamos confundidos, terminamos pensando que algunas cosas son que no son y no podemos trascender la metafísica que es fundamental para hablar de Dios. Dios es pura metafísica, entonces si nos aferramos a conceptos totalmente terrenales como padre o hijo, estamos fritos, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso hay que tener muy claro que estamos usando analogías de temas verdaderamente complejos, ¿no es cierto? En este tema de Dios fue manifestado en carne, bueno, por eso es necesaria una explicación de este tema, si no, no sería tan fácil, ¿no es cierto? No es Yahvé que se manifiesta en carne, sino el verbo de Dios que se manifiesta en carne. Él, volvemos al principio, ¿no es cierto?, se manifiesta a través de una mujer humana para adquirir la humanidad total y de esa manera poder pagar un rescate en un sacrificio vicario del primogénito, que es un paradigma del Antiguo Testamento, algo que tampoco es, si analizamos, tampoco es algo querido por Dios, pero ya entraríamos en la historia de la salvación, sería para otro video de 4 horas, así que vamos a dejarlo de costado, pero este es el punto, ¿no es cierto? Todo tiene un motivo de ser. Cuando uno analiza, yo pensando que estamos en un entorno unicitario, ahí es donde viene el gran drama de quién muere en la cruz. ¿Murió el Verbo? ¿Murió el Padre? Si el Padre es el único y muere en la cruz, estamos teniendo un suicidio del Padre que sale del paradigma del Antiguo Testamento. Y ahí es donde tenemos un problema, ¿no es cierto? Pues no es una cuestión de que me encanta la Trinidad me quema la cabeza. Para mí sería más sencillo ser unicitario, pero no puedo ir contra la revelación. Entonces tengo que tratar de hacer el esfuerzo para comprender la Trinidad. La Trinidad no es intuitiva, nuevamente, ¿no es cierto? Entender que Dios, el único y lo único que existe, se manifiesta, se presenta, se revela en forma de 3 personas con libre albedrío, con capacidades independientes, aún el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Se presenta como una persona separada, obviamente que no es intuitiva y obviamente que te quema la cabeza, pero la revelación es así y no podemos ir contra ella. Ya está, se los dejo, no. Franklin, no hay problema. Listo. Sí. Ahora va a hablar el pastor Luis Polo con este tema de su mirada unicitaria. Vamos a escucharlo a ver qué decía. 10 minutos, pastor Polo. Cuando usted me diga, empezamos. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, yo en esta ponencia, en esta oportunidad, mi intención es presentar que Dios Padre y Creador fue el que se manifestó en carne como un verdadero hombre, quien como un verdadero hombre nacido de mujer, es lo que la Biblia presenta como el Hijo de Dios, ¿verdad? Entendemos que cuando hablamos del Hijo de Dios, hablamos de Jesucristo como un verdadero hombre, quien como un verdadero hombre experimenta un nacimiento y en virtud a nacer es que es llamado Hijo. Bien, aquí encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 4, es la conversación que tiene el ángel de Jehová con Moisés a través de la zarza. Los trinitarios consideran que el ángel de Jehová que habló con Moisés es la segunda persona de la Trinidad. Todo trinitario cree y entiende eso. El detalle es que el ángel de Jehová, en la conversación que sostiene con Moisés, manifiesta que Israel es su pueblo. Eso está en el versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Entonces, el pueblo de Israel que estaba cautivo es el pueblo del ángel de Jehová que estaba hablando con Moisés. La razón por la cual el ángel de Jehová, que es Dios, ¿verdad?, quien se manifiesta de una manera teofánica a Moisés, ese pueblo que estaba cautivo es el pueblo del ángel de Jehová que hablaba con Moisés, porque ese ángel de Jehová, que es el mismo Dios, es el creador de ese pueblo que estaba cautivo. De tal manera, obviamente, el pueblo de Israel es el pueblo del Dios que los creó. Y el Dios que los creó es el Dios que estaba hablando con Moisés.
En esa misma conversación, en el capítulo 4, versículo 22, el ángel de Jehová también le dice a Moisés que Israel, el pueblo que estaba cautivo, era su hijo. Dice, Israel es mi hijo. En otras palabras, Israel es mi pueblo. Y ese que es mi pueblo es mi hijo. Y la razón por la cual ese pueblo es mi hijo es porque yo los creé. Yo creé a ese pueblo. Y ese Ahora fíjense cómo caemos en el reduccionismo instantáneo, ¿no? Yahvé es padre porque Israel es su hijo. Es un reduccionismo muy básico y no tiene el sentido de que realmente Yahvé es padre de Israel, ¿no? Cuando uno habla de temas abstractos, hay ideas que son padres de productos, por ejemplo. ¿Y qué le vamos a decir? Que el producto tiene un padre que es una idea. Es raro, ¿no es cierto? Entonces, otra vez caemos en este literalismo súper básico de el padre de Israel es Yahvé. Y entonces Yahvé es una persona porque es padre. Es rarísimo. Vamos a seguir escuchando. pueblo es mi hijo. Y ese pueblo llama a su Dios por padre. Entonces, si el ángel de Jehová es el mismo Señor Jesús y Jesús manifiesta que Él es el Padre de Israel o que Israel es su hijo y Jesús, siendo Dios, se manifiesta en carne. Fíjense que está mezclando los tantos, ¿no es cierto? Está diciendo, bueno, entonces Jesús, el que le habló a Moisés, ¿dónde dice que fue Jesús? ¿Dónde dice que fue el Padre? En ningún lado dice ni que fue el Padre ni que fue Jesús. Entonces dicen, bueno, entonces hay un cuarto. No, tampoco. Cualquiera que haya hablado con Moisés, haya sido el Padre o haya sido el ángel de Yahvé, Jesús, no tiene importancia en este relato, no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque está representando a Yahvé como Dios completo, digamos, ¿no es cierto? Como un embajador. El embajador se presenta y dice, yo soy, siempre digo lo mismo, yo soy Argentina. Entonces vos decís, bueno, entonces él es Argentina. ¿Él es la persona de Argentina? No, él es el representante de Argentina. Está hablando en nombre de la Argentina. Bueno, este tema abstracto parece que fuera dificilísimo de comprender para los unicitarios. Me resulta muy raro. Vamos a seguir escuchando. Eso significa que cuando la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, nos está mostrando que Jesús, siendo Dios y Padre de Israel, es el quien se manifestó, fue quien se manifestó en carne. Entonces, fíjense que está manipulando un poquito el asunto, ¿no? Jesús es Dios y Padre del pueblo. El literalismo del Padre es tremendo, pero hay que prestarle atención. Jesús, antes de su encarnación, dice que Israel es su hijo. Pero cuando se manifiesta en carne y llega a ser un hombre sin dejar de ser Dios, Israel, Jesús, llama al pueblo de Israel sus hermanos. O sea, Jesús, antes de su encarnación, como Dios y creador del pueblo de Israel, llama a Israel su hijo. Pero cuando se manifiesta en carne, como un verdadero hombre, como hombre, llama al mismo pueblo sus hermanos. No, es un tema de analogías sencillas, ¿no es cierto? Entonces, o sea, cuando está en el desierto, Israel es mi hijo, dice Yahvé. O sea, puede ser el Padre, puede ser el Verbo, puede ser el Espíritu Santo. No tiene ninguna importancia. Su hijo, como cariñoso, como un tema así amoroso de yo lo he creado, lo he formado, Yahvé al pueblo de Israel. Jesús encarna y va a mostrar una relación filial, digamos, con el Padre. Y entonces él dice, bueno, y entonces Jesús es hermano de... O sea, que ha agarrado a un tema súper literal, ¿no es cierto? Así que la misma persona de Jesús, como Dios y creador del pueblo de Israel, es padre del pueblo que él creó. Pero como el hombre que llegó a ser, Jesús es hermano de ese mismo pueblo porque Jesús como hombre es un judío más, ¿cierto? Entonces tenemos en la misma persona de Jesús dos verdades distintas. Tenemos a Jesús siendo Dios y Padre del pueblo judío y tenemos a la misma persona de Jesús siendo hombre y hermano del mismo pueblo. Ahora, si ese pueblo al cual Jesús llamó sus hermanos, si ese pueblo
como pueblo es hijo de Dios, entonces Jesús como hombre y siendo hermano de ese pueblo, Jesús también es llamado hijo, hijo de Dios. La diferencia entre Jesús como un hombre y el resto de los judíos es que el resto de los judíos solamente eran judíos, eran hombres o mujeres judías y nada más. Mientras que Jesús era un judío en virtud a la manifestación de ese Dios y Padre en carne como un verdadero hombre. De tal manera encontramos en la misma persona de Jesús al Dios y Padre de los judíos como Dios y creador de los judíos, y encontramos en la misma persona de Jesús a un hombre quien como hombre es hermano del mismo pueblo judío. Vamos a aclarar un poquito esto. Ya está enroscado otra vez. Polo se enrosca en el tema literal de padres e hijos. Y lleva de un nivel trascendental a un nivel terrenal y pasa de un nivel terrenal a una analogía y va y viene. Para él todos los hijos son iguales, todos los padres son iguales. Ha creado una teología de la palabra padre para respaldar el unicitarismo. Es raro, o sea, yo no creo realmente que no haya entendido lo que es analógico, metafórico. ¿Cómo puede ser? Jesús es padre del pueblo hebreo. Como parte de Yahvé, podemos decir con comillas que Jesús es padre del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque forma parte de Yahvé, porque es la palabra que manifiesta, entonces es la creadora del pueblo de Israel, es padre de la humanidad, es padre del universo. El Padre es Padre del universo, el Padre del pueblo hebreo, el Espíritu Santo también, o sea, porque son parte de Yahvé. Yahvé es Padre, entre comillas, del pueblo hebreo, de la humanidad, del universo, de toda la creación, de toda la manifestación. Pero no podés pasar una teología en eso, ¿cierto? Tenés que superar eso, salirte de ahí para entender otras cosas. La revelación muestra una separación, no hay vuelta, lo traspola, ¿no? Jesús entonces es el Padre del pueblo de Israel y entonces si es el Padre del pueblo de Israel entonces es Yahvé. No, la verdad que no se puede, no va por ahí. Quien como hombre y hermano de ese pueblo es lo que la Biblia presenta como el Hijo de Dios. Así que cuando nosotros leemos Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Bueno, si ese Dios hace referencia a Jesús y Jesús es el que habló con Moisés en medio de la zarza y ese que habló con Moisés es el que dijo que Israel era su hijo, entonces cuando la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, lo que está diciendo es que el que se manifestó en carne es el Dios y Padre del pueblo de Israel. ¿Quién se manifestó en carne? Dios. ¿Cuál Dios? El Dios y Padre del pueblo de Israel. Una teología paternalista, ¿no? Así no habría que llamarlo más unicitarismo, tendría que llamarlo paternalismo. Paternalismo, pues toda una teología basada en el literalismo del Padre. Es genial. El Dios y Padre de toda la creación. Los judíos en Juan capítulo 8 manifestaron que ellos solamente tienen un Dios, el cual es el Padre. O en otras palabras, solamente tienen un Padre, el cual es Dios. Así que cuando nosotros leemos la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, encontramos que Deuteronomio 32:6, Malaquías 2:10 y Timoteo 3:16, si usted observa los dos primeros textos de la Biblia, usted observa que el pueblo de Israel tiene un Dios por Padre porque ese Dios los creó a ellos. Ahora, si Jesús es creador del pueblo de Israel, entonces Jesús... Vamos a ver un poquito. Deuteronomio 32. Así pagáis a Yahvé, no es Yahvé, no Jehová. Pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Claro. Estamos hablando de un pueblo, una analogía sencilla. ¿Es tu papá el que te creó? Sí, Yahvé. Bueno, listo. No traspolemos. Él te hizo y estableció. Está bien. ¿Y cómo lo hizo? Y bueno, el Padre diseñó, el Verbo manifestó, el Espíritu Santo colaboró, pero siguen siendo tres. Malaquías 2, ¿no tenemos todo un mismo Padre? Sí, Yahvé, no el Padre como persona, Yahvé, el mismo Padre, Yahvé que nos ha creado un mismo Elohim, hay que ver en Malaquías de qué está hablando. Malaquías 2:10 para ver de qué está hablando. Vamos a ver Malaquías qué dice cuando dice Dios.
En Malaquías 2:10, cuando habla de Dios, está hablando de Él. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Está hablando de Él, que era el Dios cananeo. Si vamos a la teología de Polo, estaríamos diciendo, bueno, ¿y el Padre quién es? Es el Dios Él. Estaríamos volviendo a Canaán, más o menos, ¿no? Se dan cuenta que hay que trascender un poquito y comprender de qué está hablando. Si no, caemos en errores de literalismo. Ahora, ¿cómo él salta a un literalismo y cae en otro literalismo? O sea, este literalismo no lo tomo, tomo el otro. Tomo Dios, creados por un mismo Dios, el Padre. O sea, el Padre en realidad está haciendo referencia al Dios Él, porque eso es lo que dice el hebreo, dice Él. Y entonces hay otro, porque el padre de Moisés no es él, es Yahvé. Sin embargo, el padre de Malaquías es él. ¿Qué pasó? ¿No? Se dan cuenta que no hay una lectura a conciencia, o lo entendemos o no lo entendemos. Aquí Polo está hablando de Malaquías 2:10, está hablando del Dios él, y dice es el mismo padre. Entonces, Yahvé es el Dios él. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que es leer en español, no leer el hebreo, y entonces está haciendo un literalismo que no tiene sentido. Como Dios y creador del pueblo de Israel, es padre del pueblo que él ha creado. De tal manera, cuando Pablo dice en Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne, y Pablo es un judío, Pablo entiende que Jesús, siendo Dios y creador de él como judío, entonces Jesús como creador es padre de Pablo y de todos los judíos. Ahora ven, ese es el problema de los debates, que uno tiene tiempo de decir, mirá, a ver, levanto la mano, perdón, por Malaquías habla del Dios Él. ¿Cómo pasó que Jesús terminó siendo el Dios Él? ¿No? O sea, no tiene sentido. Cuando Pablo dice que Dios fue manifestado en carne, Pablo está hablando del Dios que los creó a ellos. Y el Dios que los creó a ellos es el Padre de ellos. De tal manera, si Jesús es el creador de los judíos y Pablo como judío dice que Dios fue manifestado en carne, para Pablo que es judío, lo que Pablo nos está enseñando es que el Dios y Padre de ellos se manifestó en carne como un verdadero hombre, quien como un verdadero hombre judío, al igual que Pablo y los demás judíos, vino a ser sus hermanos y vino a ser sus hermanos para que fuese de esta manera el pariente redentor. Bien, si usted observa en Isaías 63, versículo 16. Dijo el pariente redentor. Esa teología me encantó. El pariente redentor. Se transforma en el pariente redentor. Es buenísimo. O sea, todo el paradigma del hijo único, el sacrificio de Abraham e Isaac, era Abraham muriendo, suicidándose, pero había un Isaac. No, pero bueno, eso no. Abraham tendría que haberse tirado en la parrilla y haberse suicidado, porque se supone que Jesús es el Padre. Entonces, en el modelo del Antiguo Testamento, donde Abraham sacrifica a Isaac, que al final no lo sacrifica, en realidad es Abraham sacrificándose a Abraham mismo. ¿Por qué sacrifica al hijo y no se suicida? Bueno, es interesante, ¿no? Es para pensarlo. Se dice, pero tú eres nuestro Padre. Israel está llamando a Dios nuestro Padre. Y dice, tú eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Cuando habla de Dios, de Yahvé, está hablando de Yahvé. No dice ni el Padre, ni Jesús, ni el Espíritu Santo. Dice, nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel nos conoce, oh Yahvé, eres nuestro Padre. Yahvé, eres nuestro Padre. Yahvé, Dios completo, ¿no es cierto? Yahvé total. Los judíos en el Antiguo Testamento llamaban al Padre su Redentor. ¿Quién era el Redentor de Israel en el Antiguo Testamento? El Padre. Para los judíos, Jesús se llama Yeshua. La salvación viene de Yahvé, ¿no es cierto? La salvación viene de Dios Yahvé. Ese es el nombre de Jesús, Yeshua. La salvación viene de Yahvé o Yahvé salva. Yahvé, todo Dios completo. Luego el verbo encarna, pero la salvación viene de Yahvé total, completo. judíos
el Padre era su redentor, porque para ellos solamente el Padre es Dios. Y como Dios los rescató, no solamente... Ahí hay un error. No es que solo escucharon, o sea, Pablo dice, para Israel solo el Padre era Dios. No es eso lo que dice el texto. El texto dice que Yahvé es su Padre para Israel. Es una analogía sencilla. No dice el Padre de Israel, solamente el Padre es Yahvé. No, eso no dice el texto. El texto dice nuestro Padre, Yahvé. Sencillo, simple. No. Lo demás es todo invento. De los egipcios, sino también de otros pueblos que cayeron cautivos. Entonces el pueblo judío tiene a su Padre como su redentor. En este sentido, tiene a su Padre como su redentor. ¿Ves que eso es un invento? ¿No es cierto? Es un invento. Es Yahvé su redentor. ¿Por qué pone cosas que no existen? No está diciendo que el Padre es el redentor, está diciendo Yahvé es el redentor, que analógicamente es Padre del pueblo hebreo. Tan difícil puede ser, es raro. En Isaías 54, versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor. Y resulta que precisamente... Me pregunto, ¿no es cierto? ¿Y acá qué hacemos con el tema marido? ¿Era el marido o era el padre? ¿No? Porque tu marido es tu hacedor, Yahvé de los ejércitos es su nombre. ¿Marido o padre? Porque no era el padre, ahora es el marido. ¿No estaba prohibido eso? Que el marido fuera el padre, ¿no? No está prohibido por la ley. Y ahí el literalismo, ¿dónde va a parar? Va a parar a cualquier parte. Tu marido es tu hacedor. Epa, ¿qué pasó? Está prohibido por la ley. Y ahí el literalismo se lo pasa por alto. Qué raro, ¿no? Dios, como hacedor, es padre del pueblo judío. En otras... Pero ahí dice que es el marido, no es el padre, ¿no? Fíjense, o sea, ahí puede entender que es una analogía y después no es una analogía. O sea, de repente es, de repente no es. O es siempre o no es nunca. De repente es marido, no importa, padre sí, ¿no? Es interesante. En otras palabras, el pueblo judío llama a Dios por padre porque es su hacedor. Y en Isaías 54, 5 dice, porque tu marido es tu hacedor. Y entonces, el marido, me llama la atención esto, ¿no es cierto? Que diga, bueno, el marido es tu hacedor, sí, está bien. Marido es analógico. Hacedor es analógico. Padre es una analogía. Redentor, sí, porque lo rescata. Tenemos que analizar historia de la salvación, ¿no es cierto? Rescata a la humanidad, rescata al pueblo hebreo, pero a través de la palabra de Dios que encarna. El verbo encarna y es el redentor. Yahvé, otra vez Padre, Verbo y Espíritu Santo, es redentor general de la humanidad por amor, ¿no es cierto? En otras palabras, este marido es el creador o hacedor del pueblo judío, quien como creador y hacedor del pueblo judío es el padre de ellos. Y el marido, marido padre. Es raro, por eso digo, me parece que teniendo claro lo que es analogía, se la salta. O sea, a veces analogía, a veces literalismo, depende cómo le sirve mejor para la línea unicitaria. Y ellos así llamaban a Dios. Pero en Isaías 54, versículo 5, Dios dice, porque tu marido es tu hacedor y como tu hacedor o tu creador, soy tu padre. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Pero no dice soy tu padre, dice tu marido es tu hacedor, Yahvé de los ejércitos es tu nombre, ¿no? El Redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Está perfecto, está muy bien. Lo demás lo pone él, ¿no es cierto? Es su nombre y tu redentor. Observe que en Isaías 63, versículo 16, dice, nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Pero resulta que el marido de Israel en el Antiguo Testamento es el hacedor de Israel. ¿Qué hacemos con lo de marido? ¿Qué hacemos con lo de marido? Ese es el problema de los debates. Ayer no tuve tiempo como para pararlo en medio del debate y decirle, para, o marido, padre, ¿qué hacemos? No, marido estaba prohibido y sin embargo ahí hay un marido que es padre, marido que es padre. Estamos todos locos.
Son analogías. Entonces, por ser el hacedor de Israel, este marido es padre del pueblo de Israel. Y resulta que este marido es el redentor de Israel, pero para Israel el único redentor. Entonces Jesús es realmente el redentor, ¿no es cierto? Jesús es el redentor, el que muere en la cruz y redime. Entonces el marido, vamos al literalismo de Polo. Entonces Jesús ya no es más el padre, ya no es más el hijo, ahora Jesús sería el marido. Es de loco. Si vamos por ese camino, terminamos en un lío que ni les cuento. Redentor, según Isaías 63, versículo 16, es el Padre. De tal manera, cuando Pablo dice que Dios fue manifestado en carne, Pablo no está pensando en una segunda persona de la Trinidad. Él está pensando que ese Dios al cual los judíos llaman por Padre y hacedor de ellos y marido de ellos en el... Y marido de ellos, y marido de ellos. O sea, Pablo se moriría 4 veces si lo escuchara a Pablo hablar de lo que él dijo, ¿no? Dios fue manifestado en carne, Yahvé fue manifestado en carne, pero ¿a través de cuál de las personas? Del Verbo, el que se manifiesta en carne, el que encarna terrenalmente, es el Verbo. El Verbo, la palabra de Dios, una persona separada. Por eso habla de esa manera Jesús. Ora al Padre, él va a decir, no, pero ora porque... Después lo vamos a escuchar, pero fíjense como de repente Jesús pasó a ser el marido, era el padre, ahora es el marido. El Antiguo Testamento fue el que se manifestó en carne como un verdadero hombre, para que a través de esta nueva forma de existencia como un verdadero hombre, llegase a ser como hombre hermano de ellos. Y si hermano de ellos, entonces el pariente redentor de ellos. El pariente redentor de ellos. Esto me encantó. Lo que pasa es que no lo podía parar ayer. ¿Cómo hago para pararlo? No, pará, Pablo, pará. ¿Cómo que el pariente redentor? ¿De qué estás hablando? O sea, eso no existe. No, nunca existió. Para liberarlos del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Entonces, Pablo, como judío, él no está pensando en una segunda persona de la Trinidad. Ahora, aquí hay una imagen alusiva a la Trinidad. 3 personas distintas, un Dios verdadero como lo cree la Trinidad. Resulta que para la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, siendo espíritu, se encarnó. Pero también la Trinidad entiende que cada persona antes de la encarnación es espíritu. Y si la segunda persona de la Trinidad es espíritu. Claro, ven que tenemos todo un tipo de problema. Es un problema bastante serio. Polo parte de un literalismo. Dios es espíritu. Sí, de manera analógica sencilla. Es espíritu, y la verdad que no, porque Dios trasciende eso. Dice, entonces hay 3 espíritus. No, si vamos a analogía, el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Hijo. Y es espíritu de los dos, del Padre y del Hijo. Es un mismo espíritu. Pero como si no logra entender lo que es un padre, un hermano, un marido y un pariente, menos vamos a entender lo que es el Espíritu de Dios, que es un espíritu de Yahvé, que proviene tanto del Padre como del Verbo, el Filocué, ¿no? Proviene tanto del Padre como del Verbo, de la palabra de Dios, del Hijo. Es del Padre y del Hijo. Eso es lo que dice el credo. Credo de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Que no era modalista. Este es el gran problema de no entender y terminar haciendo un análisis partiendo de errores. Y como espíritu se encarnó, significa entonces que este espíritu de la segunda persona de la Trinidad es un espíritu distinto al espíritu de la primera persona de la Trinidad. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús envía su espíritu y que el Padre envía su espíritu. Padre y Verbo envían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh, el Ruach Adonai, es el espíritu de Yahvé. ¿Cierto? Pero claro, es muy complicado. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Trinidad, y es un espíritu distinto a la segunda persona de la Trinidad. ¿Cierto? Entonces estaríamos frente a 3 espíritus distintos. No estamos frente a 3 espíritus distintos. Estamos frente a un error de interpretación y a un error gigantesco. No tenemos 3 espíritus, tenemos un error unicitario de interpretación. Los cuales uno de ellos fue el que se encarnó. Y si estamos hablando de 3 personas distintas, pero siendo el mismo espíritu, tendríamos que preguntarnos cómo el espíritu
de la segunda persona de la Trinidad se encarnó sin que se encarnara juntamente con la segunda persona, la primera y tercera persona de la Trinidad, siendo que estamos hablando del mismo Espíritu. Fíjense el lío y el error gigantesco, ¿no es cierto? Pero esto, a mí me encanta este tema unicitario, no porque realmente el unicitario sea, valga la pena, es un grupo muy chiquito dentro de la cristiandad, es una minoría, como era una minoría en el siglo II, eran muy poquitos paganos que se habían tomado la filosofía estoica y habían bajado el modalismo al cristianismo, pues no entendían la Trinidad. Lo mismo que le pasa a Apolo hoy y a los unicitarios, pero no entienden que no es el Espíritu de Jesús el que encarnó, no es el Espíritu del Padre el que encarnó, es Dios que excede. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, que no encarnó. El Espíritu Santo no encarnó. El que encarna es el Verbo. ¿Y cómo encarna el Verbo si no es espíritu? Bueno, ahí tenemos un tema, ¿no es cierto? Él dice, no, tiene que ser espíritu. Entonces el espíritu que encarna, ves que como vemos, tiene un problema de conceptos. Y él baja todo a un nivel muy básico. Dios es espíritu. Fíjense la deducción. Dios es espíritu. Entonces hay tres espíritus. Si el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son tres espíritus. Error, no es así. Espíritu Santo es uno solo de Yahvé. Dios es espíritu, analógicamente, pero no es espíritu. No, pero ¿cómo que no es espíritu? ¿Qué hace? Dice este trinitario, estamos todos locos. No, es una forma de decir, de separar lo carnal de Dios. Entonces decimos, bueno, Dios es espíritu, pero no es que el espíritu de Jesús se encarnó, no, encarnó el Verbo. Y Dios, que es omnipotente y omnipresente, puede estar haciendo todo lo que tiene que hacer como Verbo, sostener el universo, y de paso encarnar como hombre, humanamente, a través de María, totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Cómo lo hizo? Pues tiene tres espíritus distintos. No tiene tres espíritus distintos. Dios hace lo que quiere. Nosotros tratamos de entender lo que está haciendo. No podemos decirle, no, pará, escuchame, explícame un poquito. Es pura revelación. El Padre está, entre comillas, en el trono en el cielo y el Verbo sigue haciendo su trabajo trascendental de sostener el universo y encarna terrenalmente para ser una persona, 100% persona, para redimir a la humanidad, 100% persona. Maravilloso. ¿Es el Espíritu de Jesús el que encarnó? Y no, la verdad que no. ¿Y entonces cómo puede ser? Bueno, es Dios, o sea, ahí hay un error de conceptos, lamentablemente es así. Ahora, resulta que lo que yo deseo presentar es que Jesús, aun cuando es una sola persona, hay dos verdades en él, distintas, pero son reales y verdaderas en él. Jesús, como Dios y creador, es el Padre. Pero Jesús como hombre nacido de mujer es el Hijo. Dos verdades ahí. Hay una imagen. Bueno, cuando él dice dos verdades, en realidad son dos modos. Porque él dice dos verdades, pues no quiere hablar de modos, porque él es modalista. Entonces la está dibujando para no quedar pegado en el modalismo estoico greco-romano. Entonces está diciendo verdades para tapar un poco su modalismo, porque para él verdad podría ser trinitaria. Sin embargo, para él, verdad es modos de una misma persona. El Padre que se pone el modo Verbo y el modo Espíritu Santo. Pero siempre va a ser el Padre para él. Entonces habla verdades, hay dos verdades. Pero para él no son verdades, que verdad es súper ambiguo. Son modos, porque es modalista. Entonces él está diciendo el Padre, se saca la careta de Padre y se pone la careta de Hijo y encarna en María, pero es el Padre el que encarnó en María. Por eso viene el discurso. Vamos a escuchar. Representativa de Jesús y de María. Según Deuteronomio 32:6 e Isaías 64:8, Jesús antes de su encarnación es el Dios y creador de María. Por tal motivo, según estos textos bíblicos, Jesús sería el Dios y Padre de María. Jesús es Dios y Padre de María. Analógicamente sí. Primero, ¿es el Dios de María? Sí, totalmente. Padre, bueno, si vamos a la analogía de que Jesús es la palabra que manifestó la creación, manifestó
el pueblo hebreo manifestó a María en algún punto, ¿no es cierto?, por la cadena descendente de Adán y Eva. Entonces Jesús puede ser el padre de María. ¿Querés llamarle padre de María? Perfecto. Pero cuando María ora, Padre nuestro que estás en el cielo, no se dirige a Jesús, se dirige al Padre, a la persona del Padre. De la misma manera que Jesús ora diciéndole, pasa de mí esta copa, al Padre. No se está hablando a sí mismo. Jesús no está diciendo, yo voy a hacer pasar de mí la copa. No, pero no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que yo quiero. O sea, un delirio total. Él habla de que María lo llama a Jesús y Jesús le dice, soy tu padre. Me reía en otro video, parece Darth Vader de la Guerra de las Galaxias, soy tu padre. Yahvé es padre, sí, es el padre y no, qué confusión, ¿no es cierto? Es una teología paternalista. Pero según Lucas 8:19 y Juan 2:3, la Biblia nos enseña que la persona de Jesús es hijo de María. De tal manera, según Deuteronomio 32:6 e Isaías 64:8, la persona de Jesús como Dios y creador de María es padre de ella. Fíjense la transpolación, ¿no es cierto? Si Yahvé es el padre del pueblo hebreo, entonces Jesús es el padre de María. Sí, y no de la forma que lo ve él, no. Era el marido, entonces, también es el marido de María. Uy, qué lío. Ahí tenemos hijo, padre y marido. O sea, estamos locos. La verdad, ya destruyó el cristianismo, o sea, nos arruinó el cristianismo recontra mal. O sea, no solo es el padre, es el hijo y encima es el marido. Uy. Es tremendo. O sea, fíjense lo que puede llegar a traer este error de conceptos del unicitarismo. Padre de María, hijo de María y marido de María. Estamos todos locos, ¿no? Pero según Lucas 8:19 y Juan 2:3, la misma persona de Jesús como un verdadero hombre es hijo de María. Dos verdades tan distintas en la misma persona de Jesús. De tal manera, si Jesús estuviese al frente de María, María le puede decir, tú eres mi padre como el Dios, como mi Dios y como mi creador. Sí, María le podría decir, sos mi hijo, sos mi padre y sos mi marido. Es una blasfemia. O sea, no le busquemos mucho la vuelta, ¿no es cierto? Es blasfemo. Es blasfemo. Yo, la verdad, ¿qué quieren que les diga? Cuanto más lo escucho, más me preocupo. Es una blasfemia, ¿no es cierto? Está feo, la verdad que está feo. Ese tema de que María puede ser Jesús puede ser el marido o el padre de María, aparte de ser el hijo, me parece una locura total. Y este tema de las verdades en realidad está diciendo que son modos, porque es modalista, ¿no es cierto? Es un tema de modos. Pero también tú eres mi hijo como aquel niño que nació de mí. Dos verdades que encontramos en Jesús. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama unicidad. Eso se llama modalismo. Eso se llama modalismo, ¿cierto? Los modos. Él le dice verdades, pero en realidad son modos. Eso se llama modalismo. En Isaías, capítulo 44, versículo 6 en adelante, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Versículo 8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Bueno, dice no hay Dios fuera de mí, de usted, no hay fuera de Dios, no hay otro, es metafísica judeocristiana, simplemente es que Dios es lo único, Yahvé es lo único y fuera de Yahvé no hay nada. Perfecto, está muy bien, está fantástico. Lo que pasa es que él cree que es padre y ahí es donde patina y se va al campo, ¿no sé? Patina y va a la banquina. Cuando Dios dice yo soy el primero, el alfa y el omega, como Yahvé, luego Jesús lo va a decir en el Apocalipsis como diciendo yo soy todopoderoso, porque soy parte de la divinidad. Y ahí aclara, el verbo es totalmente Dios, totalmente todopoderoso, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Pero no hay que confundir con la persona del Padre. De tal manera, aquí hay un alguien que dice ser Dios y que fuese de ese alguien, fuera de ese alguien, no hay Dios. Fuera de ese alguien, para él, volvemos al tema del ejemplo sencillo de un embajador en Naciones Unidas, ¿no? Yo soy Argentina, dice, este es un alguien. Sí, yo soy un alguien, claro.
Y Argentina es un alguien. No, Argentina no es un alguien, Argentina es un país. No, pero vos dijiste, yo soy Argentina. Claro, sí, yo soy Argentina, pues soy el embajador. Entonces vos sos un alguien. Sí, pero yo me llamo José Pepito. No, vos dijiste que eras Argentina. Claro, sí, soy Argentina. Entonces Argentina es un alguien. No, Argentina es un país. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios dice, Yahvé dice, yo soy Dios. Perfecto. Ah, entonces sos una persona. Y Dios te diría, no, soy tres, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Pero vos dijiste que yo soy. Sí, yo soy. Ah, entonces sos una persona. No, soy tres. Pero no me dijiste. Es de locos. Y si ese alguien que dice ser Dios es una persona divina, significa entonces que esa persona divina, como un alguien, está descalificando a cualquier otra persona distinta como Dios. Así que si el que está hablando es un alguien, o dicho de otra manera, si el que está hablando es una persona divina, amigo trinitario, ese que dice en Isaías 44:6 e Isaías 44:8, ese que dice ser Dios y que no hay otro distinto a él, ese que está hablando ahí es una persona divina o no es. ¿Se dan cuenta por qué nos sirven los debates? Porque uno tiene que quedarse callado mientras él dice ese tipo de cosas. Y tengo que esperar a que termine y después me dan 2 minutos para resolverlo. Y ya imposible porque no alcanza el tiempo. Mientras tanto uno tiene que escuchar esto como si esto fuera verdad y cierto, ¿no es cierto? Los debates son un problema. No me gustan los debates. Es una persona divina. Porque si no es una persona divina, entonces, ¿qué es? Y si es una persona divina, entonces esa persona divina no solamente manifiesta ser Dios, sino que esa persona divina manifiesta que aparte de él, nadie puede ser llamado Dios. Y cuando la Biblia dice en Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne, lo que está diciendo es que esa persona divina de Isaías 44:6, Isaías 44:8, esa sola persona divina que dijo ser Dios y que aparte de él no hay más, es el Dios que se manifestó en carne según Timoteo 3:16. ¿Quién? Sí, pero no, ¿no es cierto? Es sí, pero no. Yahvé se manifestó en carne, sí, pero en la persona del Verbo. Él dice, no, es el Padre, el marido, ¿no? El marido de Israel se manifestó. Miren si agarramos para el lado del marido, ¿no? Porque podríamos agarrar para el lado del marido, así como dice yo soy tu marido, podemos agarrar para el lado del marido. Y armaríamos una teología del maridaje, ¿no es cierto? El marido de la humanidad es el que... Y sí, porque Jesús también dice que la iglesia es su esposa, o sea, tranquilamente podríamos, si nos subimos a esta locura literalista unicitaria, terminaríamos con el marido. ¿No? El marido muriendo en la cruz, el marido. Vamos con el Padre, es lo mismo, es una locura total igual. Para los judíos, según Isaías capítulo 4, versículos 6 y 8, es el Padre de ellos. No existe, escuche lo que le voy a decir, nadie en el siglo II ni en el siglo III creyó en una supuesta segunda persona coigual que se había manifestado en carne. Eso nadie lo creyó. Nadie en el siglo II o III creyó que el Espíritu Santo era la tercera persona de una Trinidad coigual a otras dos personas divinas. Eso nadie lo creyó. En realidad es mentira. Lo que nadie creía eran los unicitarios. Había muy poquitos unicitarios en el siglo III. Aparecieron por un tema de paganismo, de filosofía estoica. Todo el mundo era trinitario. Luego se explicó, se desarrolló la explicación por el tema arrianista, no por los unicitarios. Los modalistas era una herejía pequeña, pagana, grecorromana, que no molestaba. Hasta el siglo IV nadie le dio bolilla. No había tiempo, estábamos mucho más preocupados en la iglesia por los arrianistas. Solamente se vino a creer esto a finales del IV siglo. Fíjese que cuando hablamos de... Voy a mostrarles un poquito antecedentes de que es mentira esto que está diciendo Polo. Lamentablemente lo tengo que mostrar para mostrar que está mal. Vamos a ver qué decía Tertuliano en el 160, 200 después de Cristo, ¿no es cierto? Que decía en contra de Praxias que era un hereje, ¿no? Praxias era un hereje y Tertuliano refuta el modalismo, una forma temprana de
unicitismo y enfatiza en la distinción entre las personas de la Trinidad. Decía, la herejía, la cual supone por sí misma poseer la verdad pura, pensando que no se puede creer que un solo Dios en ninguna otra vía que diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, lo que dice Polo, ¿no? Tertuliano argumenta que esta visión distorsiona la fe cristiana y por ende afecta la comprensión de la salvación. Exactamente, tal cual. Veamos un poquito. Bueno, acá tenemos otros que son posteriores, pero Tertuliano nos da una mirada temprana. Veamos a Hipólito de Roma, 170-200. Hipólito de Roma escribió contra el patripacianismo, especialmente contra Sabelio, otro defensor del modalismo. Contra los noetianos decía, no debemos decir que el Padre sufrió, sino que el Hijo sufrió por nosotros según la carne. El Padre permaneció inmutable e inafectado, dos personas. Hipólito enfatiza que el sufrimiento en la cruz fue exclusivamente obra del Hijo encarnado, mientras que el Padre, siendo inmutable, no podía experimentar sufrimiento. Vemos que en Adversus Praxean, en el capítulo 9, decía, si el Padre y el Hijo son el mismo, entonces el Padre murió en la cruz, lo cual es absurdo, es lo que decimos siempre. Decimos que el Hijo sufrió, no el Padre, si no es un suicidio del Padre. En otros textos, Tertuliano argumenta que el patripacianismo, que es lo que proponen los unicitarios, confunde las personas divinas y viola el principio de la Trinidad que distingue claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se dan cuenta que esto que dice Polo, de que no existía, que no había nadie, bueno, es todo mentira. Lamentablemente, tengo que decirlo así crudamente, no me gusta, pero lo tengo que decir, ¿qué voy a hacer? Antes de irnos vamos a mirar un poquito las referencias a la Trinidad temprana en la Iglesia. Se hablaba en el cristianismo primitivo como trías, de la tríada. La Trinidad fue la doctrina cristiana aceptada por los cristianos primitivos en el año 215. Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad, Trinitas. Anteriormente, Teófilo de Antioquía ya había usado la palabra griega trías, tríada, en su obra Autólico en el 180 después de Cristo, para referirse a Dios, su verbo y la sabiduría. San Ignacio de Antioquía fue un obispo temprano de la iglesia cristiana y un discípulo directo de los apóstoles, especialmente de San Juan. Es conocido San Ignacio por sus epístolas escritas mientras era conducido a Roma para ser mártir. En estas cartas, Ignacio aborda temas fundamentales del cristianismo, incluida la naturaleza de Dios y la Trinidad. San Hipólito, Tradición Apostólica 20-21-7, 200 después de Cristo, dice, al cantar el gallo se comenzará a rezar sobre el agua, ya sea el agua que fluye en la fuente o que fluye en lo alto, será así salvo que exista una necesidad, pero si hay una necesidad permanente y urgente, se utilizará el agua que se encuentre. Se desvestirán, se bautizarán los niños en primer término, todos los que puedan hablar por sí mismos. Está hablando del tema del bautismo. Veamos un poquito más abajo, dice, dignos de obtener la remisión de los pecados por medio del baño de la regeneración, a los dignos de recibir el Espíritu Santo y envía sobre ellos tu gracia para que sirvan siguiendo tu voluntad. A ti la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos. Fíjense que esto es del 200 después de Cristo, ¿no? Y está perfectamente clara la Trinidad. San Justino Mártir, Polo me da gracia que dice que San Justino era pagano, no sé, las cosas que dijo de San Justino. San Justino, en el año 165, la vida de San Justino, mártir, dice, entonces son llevados por nosotros en un lugar donde hay agua y son regenerados de la misma manera en que nosotros mismos fuimos regenerados, porque en el nombre de Dios, el Padre y el Señor del universo y de nuestro Salvador, Jesucristo y del Espíritu Santo. Fíjense que está hablando otra vez de las tres personas de la Trinidad. San Ireneo de León, 130 al 200 después de Cristo, Ireneo en contra de las herejías, dice, nuevamente dando a los discípulos el poder de regeneración hacia Dios, le dijo, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ireneo de León está citando Mateo 28. Mateo 28 habla de la Trinidad, ¿no? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este libro de San Ireneo de León es contra las herejías, ¿no es cierto? Bueno, con esto estamos por ahora. Vamos a parar acá y vamos a hacer una segunda parte de este tema del debate para poder analizar otras cositas que han quedado dando vuelta.
Pero es una pena mentir y engañar, ¿no es cierto? Diciendo, no había nadie que fuera trinitario en el siglo I, II, III. Siempre fue trinitaria la iglesia, siempre fue trinitaria la iglesia. Y los modalistas, los unicitarios siempre fueron herejes, no hay ninguna conversación al respecto. Pero bueno, ¿qué va a ser? No hay tiempo en estos debates para explicar este tipo de cosas, por eso los debates son medios que la verdad que no aportan mucho. Estuvo bueno para poder hablarle a la gente de Polo que son unicitarios, para eso sí estuvo bueno, por eso me decidí a hacerlo en el canal de él y no en el mío. Muy bien, le dejo algo para pensar y seguiremos con una segunda parte.